Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en un programa estudiando la epístola de Pablo a los Gálatas. Creo que es una bonita experiencia y es sobre todo algo que nos afirma en nuestra fe. En el programa anterior hablamos de la infancia espiritual y de la transformación que la venida de Cristo hace en nosotros para pasarnos de un nivel de legalismo y esclavitud a un nivel de libertad y a un nivel de la gracia para vivir en una relación personal con Dios. Fíjense ustedes que dentro de este marco, antiguamente en el pueblo de Israel, las personas que tenían una comunión con Dios eran personas especiales. Los profetas, los sacerdotes y algunos reyes. Pero ahí se termina la historia. El pueblo no tenía oportunidad de tener una relación con Dios. Y entonces todo era ir a consultar, todo era conseguir gente que tuviera relación con Dios para que nos hablara, como por ejemplo los profetas. Pero cuando llegamos al nuevo pacto y nos encontramos con que Jesucristo vino para hacernos libres de la ley y para darnos a nosotros la oportunidad de madurar creciendo en la gracia, entonces nosotros aprendemos una dimensión de vida totalmente diferente. No pensando tanto en hacer aquello que la ley nos manda, sino en caminar en una confianza total en nuestro Papá Celestial y poder así seguir el camino correcto para nuestra vida. Eso es fundamental. Permítanme continuar, que vamos a leer del capítulo 4 de Gálatas para seguir adelante. Vamos a leer del versículo 8 al final de la porción, el versículo 20. Dice: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, fíjense, conocían la ley pero no conocían a Dios, eran esclavos de otros dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, los meses, las estaciones, los años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque eso fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara del Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Permítanme algunos pensamientos alrededor de eso. Resulta que Cristo vino a este mundo para librarnos de la ley y llevarnos a la gracia. Así que si ustedes conocieron a Dios ya
y están caminando en la gracia y han aprendido que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos lleva a toda la verdad y el que nos guía los pasos en el camino. Entonces en realidad nosotros ahora tenemos algo bien complicado con los Gálatas. Pero déjenme, ojo con esto. Este no es solo un problema de los Gálatas, es muchísima gente. Hay gente que como conoce a un pastor, si ese pastor se desvía, de todos modos se van con él. Como que su vida dependiera del pastor y no del Señor. El pastor es alguien que Dios ha escogido para edificar, para levantar, para madurar a su pueblo. Pero entonces aquí utiliza unos términos. Ahora que ustedes conocen a Dios, punto 1. Punto 2. O más bien, que Dios los conoce a ustedes. Fíjense que a mí me llama la atención. ¿Por qué enfatiza y casi superpone el contexto de que Dios nos conoce a nosotros más que nosotros a Él? Bueno, esa es una gran verdad en cuanto a conocimiento. Dios nos conoce en todo sentido y conoce a todo el mundo así. Pero hay algo que Pablo enfatiza en esto, y es que la gente nunca hubiera conocido a Dios a no ser porque Dios los hubiera llamado y los hubiera acercado hacia sí. Si esto es verdad, entonces nosotros estamos delante de algo que es por pura gracia. Somos hijos de Dios porque Dios nos amó primero. Somos hijos de Dios porque Él nos escogió. Somos hijos de Dios porque nos llamó. Y ese llamado de Dios que viene a nosotros es lo que nos hace conocerle a Él. Así que es muy, muy importante entender que Dios nos conoció primero. No solo nos conoció, nos creó. Dice Efesios 1 que antes de la fundación del mundo ya Dios nos tenía en su mente y en su corazón. Antes de que viniéramos a este mundo y que este mundo existiera, Dios ya nos tenía en su corazón. Así que yo puedo ver el amor de Dios en todo esto. Pero quiero enfatizar este punto. ¿Cómo es posible que si ustedes conocieron a Dios, entonces, ¿por qué regresan a los principios ineficaces y sin valor de la ley? Óiganlo bien, yo quiero enfatizar esto porque nosotros tenemos que entender bien cuál es nuestra posición ante Dios. Y miren, no es un legalismo pensar que la gracia nos enseña a caminar, pero es la gracia y el amor de Dios la que nos lleva en la vida. Entonces, ¿cómo es posible que después de que ustedes aprendieron a caminar en el Señor, ahora regresan otra vez a los principios que esclavizan al hombre? Y son totalmente ineficaces y sin valor, es lo que dice Pablo. Pero todavía agrega esto, y quiero tocar este punto porque me parece muy importante. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Déjenme decirles algo. Yo sé que hay una tendencia muy grande el día de hoy a participar de las fiestas judías. Hay un movimiento muy grande, no solo en Guatemala, sino en todas partes, en que los días de fiesta en Israel, por ejemplo, irse para la fiesta de los tabernáculos, o ir para la fiesta del Pentecostés, o para la Pascua, la gente quiere ir a Israel y participar de todos los ritos y todas las costumbres que tienen. Pero todavía no basta con eso. Hay algunos que lo hacen y participan de eso, como que fuera una verdad para nosotros.
Es más, a este punto yo quiero enfatizar algo, porque aquí habla, ustedes siguen guardando los días de fiesta, principalmente diría el Shabbat, los meses o la luna nueva, las estaciones, que son fundamentalmente las 7 fiestas importantes del pueblo de Israel, y los años. Cada fin de año hay una celebración. Así que, si ustedes ven, lo que está diciendo Pablo es, el cristiano ya no puede ser parte de estas celebraciones. Que podemos verlas, que podemos ser turistas de eso, que podemos verlo, pero no involucrarnos. ¿Por qué? Porque la importancia es que esto nos llevaría finalmente a retroceder lo que ya ganamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora son las fiestas. Fíjense ustedes qué interesante, a mí me llama la atención, porque estas celebraciones que los judíos tienen todos los años son, por decir así, los tiempos que ellos van al templo. Aunque ahora no hay templo, van a visitar el Muro de los Lamentos, van a visitar los centros turísticos, pero principalmente van a participar de las festividades. Creo que es bueno ver qué hacen, es bueno conocerlo, pero no podemos ser parte de eso, ni tener una comunicación con eso. Yo recuerdo que una vez invitamos en nuestra iglesia a un grupo musical mesiánico, y por supuesto llegaron a darnos un concierto y estuvo muy lindo y todo, pero al final no gracias a Dios en público, sino cuando los atendimos y les dimos algo de comer, ellos nos dijeron, ustedes tienen que celebrar todas las fiestas judías si quieren ser realmente hijos de Dios. Y cuando me lo dicen, yo inmediatamente reacciono. Yo ya pasé de ese periodo, yo ya pasé esa situación. Fíjense que una vez estando en un congreso de alabanza, se me acercó un hombre de origen judío y me dijo, yo veo que usted es de apellido Fernández. Y los de apellido Fernández pertenecen a los judíos sefarditas que salieron de España y se vinieron a habitar América Latina. Por lo tanto, yo le puedo encontrar a usted toda su genealogía y con esa genealogía usted se va a dar cuenta que usted pertenece al pueblo judío. Yo recuerdo que le contesté estas palabras. Muchas gracias, le dije, pero fíjese que no gano nada con hacerme judío, ni con reconocer que soy de origen judío. Tal vez sí lo soy, tal vez no, pero soy de Jesucristo, y eso tiene el valor más grande que existe. El Mesías es el que me vino a mí a dar libertad, y me vino a dar una identidad no solo mía, sino con Dios. Tengo una relación personal y no una relación de fiestas. A veces la fe crece y se desarrolla pensando, hagamos una fiesta, hagamos una relación, un retiro, hagamos esto y esto y lo otro. Y a veces está bien, pero la fe cristiana no es de fiestas ni de retiros, es del 100% de todos los días en la presencia de Dios. Yo no necesito estar orando para estar delante de Dios, porque Jesús prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso significa que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, y nosotros con Él. Así que su presencia nos acompaña siempre. Pero estas celebraciones son tremendas. Pueden llevarnos a situaciones muy complejas. Déjenme explicar algo. Creo que lo que voy a decir puede llevar tiempo si lo vemos a fondo, pero podría ser que tengamos la oportunidad de hacerlo más adelante. Pero el Evangelio de Juan es el Evangelio más poderoso en el sentido de sacarnos a nosotros de las fiestas como tales.
Si ustedes ven, en el Evangelio de Juan, Jesús visita Jerusalén muchísimas veces, pero lo visita para la Pascua, lo visita para la fiesta del Pentecostés, lo visita para las enramadas y todo eso. Pero fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan, cada vez que algo ocurre, Jesús dice, yo soy el centro de esta fiesta, yo soy la fiesta. En otras palabras, cuando Jesús está en el Hanukkah y la fiesta está haciendo toda la celebración de las luces y del agua y de llevar el agua del río hacia cierto lugar y todo eso, en el delante del altar del Señor, todo el simbolismo que eso tiene, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Los yo soy en San Juan no son simplemente una identidad de la personalidad de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque la Pascua nos revela a nosotros el camino de la salvación. Jesús es la fiesta de los tabernáculos. Jesús es la fiesta de la expiación. Jesús es la fiesta de las trompetas. Jesús es el Pentecostés. Si nosotros miramos eso, entonces Jesús vino a sustituir todas las fiestas. Por lo tanto, toda nuestra vida debe estar centrada en Jesús, porque Él es nuestra celebración constante día con día, en medio de todas las diferentes actividades que hacemos en la vida. Yo amo el Evangelio de Juan, porque trajo a mi vida una luz enorme, incomparable. Y he entendido a través de la luz que Dios revela en ese Evangelio, cómo Jesús sustituye las fiestas por su persona. Él es nuestra Pascua. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, Jesús es nuestra Pascua. Jesús también es nuestra celebración. Jesús es las primicias. Jesús es la trompeta que habrá de anunciar la nueva vida para todos en la resurrección. Si nosotros vemos entonces todo, absolutamente todo lo que era en el pasado, todas las festividades en el antiguo pacto no son otra cosa sino sombras que hablan de lo que se va a cumplir en Jesús. Por lo tanto, si todo eso ya se cumplió en Jesús, no tenemos por qué estar volviendo atrás. Miren, nuestra fe no depende de fiestas, nuestra fe depende de Cristo. Nuestra fe depende de agarrarnos a Él y caminar con Él día con día. Esa es la importancia que esto tiene. Y por eso creo que debemos estar firmes en todo lo que Dios nos da. Pablo dice, temo que yo haya trabajado en vano con ustedes. Porque obviamente se pierden. Volver atrás es renegar de Cristo. Y esto es terrible. Pablo más adelante pide una identificación de los Gálatas con él. Dice, yo me he identificado con ustedes, ahora quiero que ustedes se identifiquen conmigo. Así que olvidemos todo lo que ha pasado y empecemos a tomar el Evangelio como algo que vale la pena. Pablo nos cuenta aquí que él llegó a predicarle a los Gálatas, y recuerden que son varias iglesias. Pablo viene enfermo y con su enfermedad, en medio de todo, fue recibido, fue aceptado y fue amado por todos. Dice Pablo, hasta el extremo de que ustedes hubieran podido sacarse los ojos y dármelos de la relación que nosotros teníamos. Pero de repente, ustedes cambiaron. ¿Cómo fue posible que ese amor se enfriara también? Hace años un pastor conocido fue a Israel y vivió allá como 5 o 6 años. Y estuvo asistiendo
con un grupo mesiánico. No conozco a todos los grupos mesiánicos, así que no sé si todos funcionan así o no. Pero él dice, en 4 años yo estaba muerto espiritualmente. Porque todo eran normas, todo eran leyes, todas eran exigencias. Y no había una relación personal con Dios. Y mi corazón se enfrió tanto que decidí abandonar el lugar y me regresé. Yo puedo darme cuenta de esto. Las leyes no tienen el propósito de relacionarnos con Dios. Solamente nos hablan de cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero como nuestras fuerzas no son lo suficientemente grandes, nosotros no podemos cumplir la ley. Así que nuestro papá nos ayuda en eso y nos dio su espíritu para que nosotros seamos guiados en su amor. Así que de eso, ustedes me recibieron como un ángel. Pero ahora, ¿qué pasó? Me he vuelto enemigo de todos ustedes. ¿Por qué? Porque ya la práctica de su religión es otra cosa. Ahora ustedes están volviendo a la ley y abandonaron la gracia. Es decir, dejaron la libertad y se hicieron esclavos. Yo puedo ver eso, porque Pablo mira algo. Fíjense ustedes que durante el periodo del nacimiento de la iglesia, todo el periodo de la vida de Pablo y probablemente bastante después, el ataque del judaísmo contra el cristianismo fue muy fuerte. Y fue fuerte porque, número 1, consideraron al cristianismo como una secta. Número 2, los consideraron herejes por el hecho de no considerar las tradiciones y costumbres. Fíjense que la iglesia nació, y por haber nacido dentro del judaísmo, por ejemplo, la Santa Cena, en un principio, se celebraba junto con la Cena de la Pascua. Pero si nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué cambió para que la Santa Cena haya omitido todo lo que corresponde a la Cena Pascual? Lo que corresponde a nosotros no es que salimos de Egipto, nosotros no salimos de Egipto, nosotros salimos del pecado. Y quien nos sacó fue Jesús, no fue Moisés. Y quien nos limpió por su sangre derramada en la cruz del Calvario fue Jesús. Y Él quitó todos nuestros pecados, nos quitó la esclavitud y nos hizo hijos. Y todo ese proceso lo vamos a tirar por la borda tan solo porque viene alguien y nos convence de su tradición y sus costumbres. Más bien no debiera ser al revés. ¿No Jesucristo vino para salvar a los que estaban bajo la ley? El Mesías vino para darles una relación personal e íntima con Dios, pero amaron más sus tradiciones que a Dios. Y entonces eso trajo como consecuencia un cambio radical, pero entonces se enemistaron. Entonces los persiguieron. Pablo fue tremendamente perseguido. Los apóstoles fueron perseguidos. La primera iglesia fue perseguida. ¿Qué pasó? La gente que estaba presionándolos no tenían otra intención más que ganar adeptos a su religión, en lugar de lo que Jesucristo hizo, ganar hijos para Dios. Jesucristo lo que quiere es que todos vengamos a ser hijos de Dios. Y en ese proceso nos lleva a nosotros
a una situación diferente, ¿saben? Porque la ley implica esfuerzo personal, lucha contra nuestras malas inclinaciones, malos pensamientos y todo eso. Pero en Cristo Jesús, la lucha no es contra eso, sino es contra nosotros mismos, pidiéndole a Dios que renueve nuestra vida. ¿Cuántas cosas malas había en mi vida? Y de un solo plumazo Dios cambió muchas de ellas. Creo que la parte final de esta porción que leímos, Pablo dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, dejemos todo esto y volvamos al principio, volvamos a Cristo. Porque lo que está pasando es que todo lo que ustedes están haciendo me causa a mí dolores semejantes al dolor de parto. Y ese dolor es porque ustedes, en lugar de seguir adelante en Cristo Jesús, se volvieron atrás. Esos dolores son porque Dios nos llama a que seamos totalmente formados en Cristo. Quiero decir esto, mis hermanos. Ciertamente, formar la vida de otros en Cristo Jesús, como está haciéndolo Pablo a través del Espíritu Santo, siempre es difícil, porque muchos tienen ya sus propias ideas y sus propios pensamientos, y se van creando su propio evangelio. Y desde el principio supimos, no hay otro evangelio, solo el de Jesús. Y entonces caminemos en eso. Pablo dice, yo voy a estar sufriendo hasta que ustedes sean formados. ¿Y qué puedo decir yo de eso mismo? Vamos a trabajar para que todos aquellos que están recibiendo el mensaje de salvación sean formados en Cristo y que dejen de estar yendo por cualquier situación legalista y por cualquier situación que esclaviza, sino que seamos libres plenamente en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Queremos bendecirte y queremos darte gracias por eso. Gracias porque nuestra vida ha sido ya liberada. Ya somos hijos. Y aunque posiblemente no seamos todos maduros, estamos en camino a la madurez. Y yo te agradezco eso. Y por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que tengamos una guía verdaderamente poderosa todos los días de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.